Esta historia la comenzaremos por conocer a nuestra protagonista. A la edad de 2 años, Irina fue testigo del suicidio de su padre, quien se ahorcó en la casa de la familia. Derivado de lo anterior, su madre ya no podía hacerse cargo de sus hijos, por lo que Irina y su hermano Vasil fueron trasladados a un orfanato. Sin embargo, la vida de Irina en ese orfanato sería un verdadero infierno, ya que los abusos físicos, psicológicos y sexuales de otros niños del orfanato y del propio personal administrativo no se hicieron esperar. Inclusive se habla de que un fotógrafo alemán les pagaba a Irina Cornisi y a otras niñas para que fueran fotografiadas con poses eróticas. En enero de 2005, Irina pasó a formar parte del monasterio en Târnacu, en Rumania, liderado por el padre de 29 años de nombre Daniel Petru. Y es que estamos hablando de algo que sucedió en el año 2005, como dije anteriormente. En ese momento, y aunque suene como la cosa más anacrónica del mundo, en Rumania una monja murió en un supuesto exorcismo. Irina Cornisi era una monja que apenas tenía 23 años, con problemas mentales, que vivía en el monasterio ortodoxo de Târnacu. En enero del 2005 fue asesinada en lo que se conoce como el exorcismo de Târnacu, practicado por el sacerdote Daniel Petru, asistido por otras 4 monjas. El caso fue muy mediático en Rumania, ya que la víctima murió en manos y gracias a sus propios compañeros del monasterio, debido a la deshidratación, la inanición y los malos tratos que recibió durante su cautiverio. La joven permaneció atada a una cruz durante nada más y nada menos que 3 días. Fue amordazada con una toalla y no comió absolutamente nada durante esos 3 días. Y hay quienes aseguran que fueron 6. Según alegaron, tanto el monje que fue sentenciado como las 4 monjas que estaban con él, era el demonio el que no la dejaba comer. El monje, Daniel, fue detenido en ese mismo momento y mantuvo siempre una actitud desafiante, retadora. No cesaba de repetir que Cornisi había muerto mientras él trataba de sacar el demonio de su interior. Cornisi padecía de esquizofrenia y, debido a sus creencias, esta enfermedad le hacía creer que estaba siendo poseída por un demonio. Ella escuchaba voces debido a la enfermedad que padecía, pero el hecho de vivir en una sociedad tan supersticiosa acabó costándole la vida. Porque en el monasterio en el que se encontraba, nadie le dio la oportunidad de curarse mediante la medicina, sino que trataron de hacerle un exorcismo que la mató. Daniel retuvo a la joven contra su voluntad. Él realmente creía que la chica estaba siendo poseída por el demonio, y es por eso que no dudó ni un momento en realizar un exorcismo. Irina, mientras tanto, tuvo una crisis de esquizofrenia que la hizo reaccionar de forma agresiva. Echaba espuma por la boca y rechazaba el agua bendita. Esto fue lo que le hizo al monje y a las 4 monjas decidirse por atarla a una cruz, para ver si de esta forma el demonio se rendía. Según él, jamás tuvo la intención de crucificarla. Solo añadieron una tabla transversal para inmovilizarle las manos. Cuando Irina se calmó, la soltaron y le dieron té y pan. Justo en ese momento, la joven sufrió un infarto. El monje no tuvo ningún reparo a la hora de defender la que él creía su verdad, incluso ante la prensa. Por su parte, los forenses señalaron que la causa de la muerte fue una insuficiencia aguda cardiorrespiratoria, una asfixia mecánica, diversos traumas y deshidratación. Todo ello debido a un ataque de esquizofrenia, de la que había sido tratada hacía apenas unos días en el hospital.